En la tabla que está a mis espaldas intentaré explicarte rápidamente y de forma lo más sencilla posible la diferencia que hay entre estos cuatro géneros narrativos que estamos viendo, que sería el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Muy recurrentemente confundimos el cuento con la fábula o al mito con la leyenda, entonces intentaremos explicar ahorita cuál es la diferencia entre cada uno de estos géneros. Bien. Empezando por el cuento, que es un texto que tú ya conoces porque en el transcurso de estos días has leído algunos, vamos a repasar cuáles son sus características. El cuento es de extensión corta, quiere decir que siempre va a ser una narración breve. Por lo tanto, su complejidad va a ser sencilla, porque maneja solamente una problemática a desarrollar y que rápidamente se va a resolver en el desenlace. Los hechos que plantea el cuento son ficticios, siempre extraídos de la imaginación. Acuérdate que por muy verosímil que sea la narración, siempre va a ser ficción. ¿Qué quiere decir verosímil? Que parece real, que te lo cuentan de una forma que tú te imaginas que eso realmente pasó. Sin embargo, no debes perder de vista que siempre es ficción. Los personajes que intervienen en el cuento van acordes a la edad a la que el cuento va dirigido. Cuando estamos hablando de un cuento infantil, a lo mejor vamos a encontrar personajes como las hadas, las princesas, los castillos o seres fantásticos que les gustan a los niños. Pero cuando esta narración va encaminada o enfocada a un público mayor, vas a encontrar que los personajes son más realistas. La finalidad del cuento es simplemente el entretenimiento. Y como ejemplos podemos citar a Blancanieves o a Caperucita Roja, que son cuentos para la mayor parte de nosotros conocidos. La fábula, por el contrario, a pesar de que también es corta y sencilla, como lo es el cuento, va a manejar situaciones de reflexión, más allá de que sean hechos ficticios. Trata de buscar situaciones que nos lleven a aprender un valor ético, principalmente, que nos lleven a la reflexión para que podamos ser mejores personas. Los personajes que intervienen en la fábula generalmente son animales que actúan como personas. En alguna fábula vamos a encontrar alguna persona o algún ser humano que en ella intervengan, pero generalmente los personajes principales van a ser animales. La finalidad de la fábula, como ya mencionamos anteriormente, es dejar una moraleja o enseñanza. Estas dos palabras son sinónimas, así considéralas siempre. Los ejemplos que te puedo citar de la fábula, o en este caso el ejemplo, es La tortuga y la liebre. Esta es una fábula de Esopo muy famosa que nos hace reflexionar acerca de lo importante que es no confiarnos y siempre estar preparados. Nosotros pensaríamos que en un maratón que hay entre una liebre y una tortuga, va a ganar la liebre, naturalmente, porque la tortuga es muy lenta. Sin embargo, en esta historia, Esopo nos hace ver que no siempre es así. La liebre pierde porque se confía y deja que la tortuga avance paso a pasito. Esto con respecto al cuento y la fábula. Esas son las diferencias. Ahora vamos con el mito y la leyenda, empezando por el mito. La extensión del mito va a ser de media a extensa, quiere decir que es una narración más larga, por lo tanto la complejidad que va a manejar es alta, ya que involucra más personajes y más problemáticas a desarrollar. Los hechos que plantea el mito están basados en fenómenos naturales y en el origen del hombre, ya que trata de explicar el origen de las cosas. Los personajes pueden ser dioses o héroes con poderes sobrenaturales que generalmente tienen influencia en estos fenómenos o se ven influenciados por ellos. La finalidad del mito es explicar el origen de sucesos o fenómenos. Por ejemplo, podemos citar como ejemplos a la Medusa o a Hércules, que son mitos para la mayor parte de nosotros conocidos. Y estos personajes, tanto Medusa como Hércules, recuerda que reciben la influencia de esos fenómenos naturales o los pueden influenciar. Bien, a diferencia de la leyenda también tiene una extensión media extensa y la complejidad es variada. Vamos a encontrar leyendas que son sencillas de comprender y otras que no lo son tanto, dependiendo de la serie de acontecimientos que nos narre. Asimismo, los hechos que plantea son basados en acontecimientos históricos. No tienen nada que ver con los fenómenos naturales necesariamente.
sino que más bien tienen que ver con acontecimientos que realmente pasaron en la historia. Los personajes que involucra son históricos, a quienes se les van atribuyendo características sobrenaturales. Toma en consideración que estos dos textos van pasando de generación en generación y de boca en boca. Eso provoca que cada una de las personas le ponga algo adicional o le quite detalles y vayan sufriendo modificaciones con el paso del tiempo. Por eso a lo mejor tú te vas a encontrar que la leyenda de La Llorona tiene muchas versiones o muchas vertientes. Hay personas que la cuentan de una forma y personas que la cuentan de otra, por estas modificaciones que van surgiendo, a través del tiempo. En cuanto a la finalidad que tiene la leyenda, es destacar ciertos sucesos históricos. A lo mejor nos hablan de algún tesoro que hay en la montaña por la revolución. Entonces trata de destacar ese suceso histórico que fue la revolución. O en el caso de La Llorona, trata a lo mejor de destacar el acontecimiento de la época de la colonia, cómo era la forma de vivir en la colonia, dependiendo de la versión que tú conozcas como La Llorona. Y finalmente algunos ejemplos, nuevamente te puedo mencionar a La Llorona, que es una leyenda conocida por la mayor parte de nosotros y hasta hay películas, y El Charro Negro, que también es una leyenda popular aquí en el Estado de México. Entonces espero que con esto te haya quedado clara un poquito más la diferencia entre cuento y fábula y entre mito y leyenda. Gracias por tu atención.